Bien, y el último elemento que analizaremos dentro de esto, que es el factor penológico, lo que habíamos dicho, la política criminal y finalismo, que nos ha llevado a entender todo lo penológico, es el elemento o el plano histórico. Acabamos de hablar hace un momento de ese plano psicológico, del cacos y del patos, y es allí donde analizamos los grandes problemas de la sociedad, los grandes problemas de una cantidad de sujetos sin decoro que aparecen en la política, que roban o que se corrompen y que reiteran su participación en política y que son los que vienen dirigiendo el Estado desde tiempos inmemoriales. Bien, ese es a grandes rasgos, o esa es la consecuencia de cuando la racionalidad social no logra dirigir esa pasionalidad individual humana o esa pasión individual. Pero ahora aparece el elemento histórico que justamente va a versar sobre esto mismo. Y voy a volver sobre la frase de Federico Engels, que nos decía que aprendió tanto leyendo la novela de Honoré de Balzac. Y voy a referirme ahora también, para hacer esto más didáctico, a otra obra maravillosa de la literatura universal, que es Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Es decir, voy a referirme a otro realista, así como Honoré de Balzac, a otro realista que es García Márquez. Y en esa novela maravillosa de Cien años de soledad, en donde se describe toda la evolución del derecho a lo largo de la vida humana, de lo que va siendo la penalidad, las penurias humanas, se nos va a contar una historia muy interesante. Cuando llega el inspector de policía, el primer inspector de policía a Macondo, recordemos que Macondo fue una comunidad que se organizó en una región muy apartada, y es donde aparece el elemento de la naturaleza, el hombre que vive conforme a su naturaleza. A ver, entendamos la historia. Cuando el primero de los Buendía, Aureliano Buendía, en la novela de Cien años de soledad, va a contar toda la estirpe de los Buendía, es decir, es contar la historia de la humanidad a partir de una sola estirpe. Y cuando aparece el primero de los Buendía, cuando decide emigrar de Riohacha, una ciudad colombiana, cuando decide emigrar de Riohacha para encontrar una vía al mar, y lo siguen otras familias, unos amigos que él tenía, ya que este era un líder sin igual, un líder que tenía los dos elementos de los que nos había hablado los griegos, que lo sabían todo, los dos elementos que debe tener todo líder, la fuerza y la razón. Así fue creada Grecia. Recordemos lo que nos cuenta Virgilio en la Eneida. Grecia fue creada con espada y con palabra. Entonces así mismo fue creada Macondo, ¿no? Entonces Buendía sale con esas familias, y después de mucho tiempo de estar en la selva, cansados ya de no encontrar la ruta al mar, deciden formar una población que no existe en la realidad, ¿no? Por eso es realismo mágico. Entonces se crea Macondo. Allí en Macondo se toma una primera decisión maravillosa, la decisión justa de la que nos habla Aristóteles en la Constitución de los atenienses. Ninguna casa podía estar a una distancia diferente, o dicho de otro modo, ninguna casa podía recibir el sol de manera diferente que otra, y todas las casas estarían a la misma distancia y en la misma posición sobre el río, y todas las casas estarían pintadas de blanco. Es decir, sobre lo que es bueno para todos, debemos todos, en alguna medida, ¿no?, en la medida que sea posible, tener el mismo acceso. Entonces se genera la comunidad sobre una decisión justa. El Buendía Aureliano Buendía, el primero de todos, toma la decisión justa, y por eso pueden ellos vivir justamente durante mucho tiempo. Allí es donde vamos a entender la diferencia que nos hace Aristóteles entre el bueno y el mal gobernante. El buen gobernante tomó la decisión en beneficio de todos. El mal gobernante tomó la decisión en torno o en beneficio de unos pocos. Aureliano Buendía tomó la decisión en beneficio de todos. Y se creó Macondo. Y empezaron a vivir perfectamente en ese Macondo que se había creado, ¿no? Pero ellos vivían en un estado pequeño, o en una comunidad política pequeña. Es decir, todo se hacía conforme a la naturaleza humana. No había necesidad de trámites engorrosos, no había necesidad de una cantidad de cosas, hasta que aparece el inspector de policía llamado Apolinar Moscote.
Y entonces este Apolinar Moscote llega a imponer una ley que es la ley de la nación o del Estado colombiano. La ley del Estado colombiano, de esa totalidad, operando en una comunidad sui generis, en una comunidad única. Y entonces es esa ley de Moscote, de Apolinar Moscote, lo que va a romper el equilibrio de Macondo. Aquí, o con esto, recuerdo yo la famosa frase de Rousseau, ¿no? Cuando Rousseau decía, el hombre nace bueno, permítanme, y la ley lo corrompe. Ustedes conocen la frase, como todos la conocemos, yo la he cambiado un poco. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pero lo que nos quiere decir realmente Rousseau es, el hombre nace bueno, es decir, la comunidad política de hombres sin leyes ajenas es buena por naturaleza. El hombre empieza a corromperse cuando la ley no es coherente con la naturaleza humana. Voy a explicar algo aquí sencillo. Yo a veces suelo comparar al Estado con una jaula. Y dentro de esa jaula lo que vemos somos un conjunto de primates. Como cuando uno va al zoológico y ve unos primates encerrados en una jaula. Asimismo, entendido el Estado o esa jaula no como un elemento físico territorial, ya que el Estado, igual que la universidad, no es un elemento territorial o físico, es un conjunto de conceptos organizados bajo cierta lógica, igual que la universidad. Ahora hacemos universidad y no estamos en un edificio. Es decir, con el Estado sucede igual. El Estado no requiere un territorio para poder actuar, ni es un plano físico. El Estado es un conjunto de conceptos y ese conjunto de conceptos se organiza en torno de unas leyes que permiten que ese Estado se dinamice y funcione. Lo mismo que estaba pasando con Macondo. Esas leyes pueden ser coherentes con la naturaleza humana o esas leyes pueden ser coherentes con una naturaleza extranjera. Si importamos nuestras leyes, si nuestras leyes así no las importemos, pero son hipótesis sacadas de experiencias unitarias, particulares, que no corresponden con lo a posteriori, pues esas leyes van a ser la traducción de eso que Rousseau advertía. El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, lo que estaba pasando allá en Macondo era que el hombre vivía bien conforme a su naturaleza, como lo que sucede con el Estado. Es decir, esos barrotes son esa lógica que el Estado, o esa lógica que es el Estado, ese conjunto de leyes que nos circunscribe, que nos limita y que nos hace vivir de cierta manera, ¿no? Entonces, si esos primates que están allá en el zoológico no reciben la comida adecuada, si ellos no reciben el tiempo de diversión adecuado o de distracción adecuado, si ellos no reciben el espacio físico adecuado, terminarán atacándose los unos a los otros. Pues pasa lo mismo con el Estado. Entonces, en el plano histórico, lo que debemos comprender para comprender el sentido y la naturaleza del sistema represor del Estado es que el sujeto tiene que actuar conforme a dentro de esos barrotes, a una descripción que haga la norma de su naturaleza, de su condición humana. Macondo estaba perfectamente organizado hasta que llegaron unas leyes que no correspondían con esa naturaleza. Con eso se puede entender el elemento histórico de descripción de la norma. Es decir, la norma, el tipo penal, es la evolución del conocimiento humano. La evolución del conocimiento humano solo es correcta cuando mira la condición natural del hombre. Si la norma desconoce esas condiciones de los primates que viven en la jaula o de los seres humanos que viven en la lógica jurídica del Estado, terminaremos teniendo delitos incontrolables. Por eso vuelvo al elemento del que empecé. La política criminal
no es otra cosa que la consideración de un finalismo. Los fines del Estado. Allí vamos a recaer ineludiblemente al concepto de Kant. Cuando el ser humano entiende los fines, cuando el ser humano se acerca a su naturaleza, cuando la norma sirve para lo que nos describía Aristóteles, para enseñar buenas costumbres a los seres humanos o a los ciudadanos, no para reprimir, no para castigar, cuando la norma no sirve para mandar o dirigir, sino cuando la norma sirve para enseñar buenas costumbres a los ciudadanos, cuando la norma está hecha, cuando la política criminal persigue enseñar buenas costumbres a los ciudadanos, tendremos una buena sociedad. Tendremos la construcción de una buena sociedad en el sentido en que nos hablaba Kant. Es decir, en ese momento la norma empezará a hacerse cada vez más prescindible. Cada vez la norma en ese caso será más inoficiosa. Entraremos en la desuetud de la norma. Tendremos normas que ya no operan. ¿Por qué? Porque el ser humano ha tomado la conciencia de que puede actuar bien, porque la naturaleza de actuar bien es mejor que la naturaleza de actuar mal. Si yo hago hoy algo que me conviene a mí, pero que no conviene al otro, eso mismo mañana convendrá al otro, pero no me convendrá a mí. Por eso la naturaleza de lo bueno es mejor que la naturaleza de lo malo. Cuando el hombre empieza a entender eso, cuando la norma enseña esa buena costumbre para que el hombre lo entienda, lo apropie, entonces la comunidad política empezará a desarrollarse muchísimo mejor y el número de normas será cada vez menor. Ese mismo Feodor Dostoyevsky del que hablábamos hace un rato nos decía que el desarrollo de una sociedad se juzga por sus presos y sin duda que uno de los elementos que nos permiten entender el desarrollo de una sociedad es ese. ¿Cuántos presos y por qué delitos los tenemos? ¿Cuáles son las aberraciones sociales que tenemos? En la medida en que nuestras normas sean más conformes a nuestra naturaleza, que nos permitan desarrollarnos como seres humanos, que no nos priven de tantas cosas, sino que construyan una comunidad política con buenas costumbres. Cuando todo el sistema represor tienda a eso, cuando la política criminal tienda a eso, la norma va a dejar de ser suficiente y llegaremos a ese estado kantiano de lo que él llamaba la ilustración. Es decir, que el ser humano no necesita del imperativo hipotético, o sea, del miedo, de la represión, de que le metamos al ser humano una cantidad de amenazas o de advertencias para que él actúe bien, sino que él, por el solo hecho de entender que es mejor el bien que el mal, preferirá el bien sin necesidad de la amenaza que el mal.